Bien, buenas tardes con todos y con todas. El día de hoy tenemos, como habíamos programado en nuestra sesión de clase de métodos cualitativos, a una gran invitada, una gran amiga, Alice Suárez Guimaraes. Les voy a contar un poquito acerca de su biografía y pues luego vamos a proceder a que ella también nos cuente acerca de su experiencia y de lo que ha traído para compartir el día de hoy con nosotros. Alice es doctora en sociología por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Es magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Es licenciada en Ciencias Sociales de la UFMG. Luego nos cuentas de cuál es, creo que es alguna igual de Federal de Brasil. Minas Gerais. De Minas Gerais, ajá, estaba adivinando. Actualmente es docente investigadora en el posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Realizó una investigación postdoctoral en la Universidad de Barcelona entre 2011 y 2013 y también en el Public Affairs Research Institute en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo entre el 2014 y 2016. Ha laborado en diferentes instituciones académicas en Brasil, Bolivia, España y Sudáfrica. Tiene experiencia de investigación y docencia en las áreas de sociología política, sociología económica, teoría social y metodología, con especial énfasis en las relaciones entre Estado y sociedad en la modernidad y los temas de políticas públicas, fiscalidad, ciudadanía, movimientos sociales e identidades colectivas. Ha publicado libros y artículos académicos analizando estos temas en el contexto de diferentes comunidades políticas del sur global. Su trabajo de investigación más reciente explora las relaciones fiscales entre los estados y las sociedades contemporáneas en diferentes países de Latinoamérica y África. Hasta aquí un pequeño resumen de la gran trayectoria de nuestra invitada. Muchísimas gracias, Alice, por acompañarnos el día de hoy. Estamos aquí para aprender de ti, para compartir y pues es todo tuyo el espacio. No, gracias, Javier. Buenas noches. No sé si veo todos. Veo Micael, Adrián. No sé si hay más gente. Pero bueno, no, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir. Como han visto, yo también ahí doy mis clases de metodología y me ha dado mucho gusto un poco hablando con Javier lo que he preparado hoy día, que a veces cuando tenemos las clases, los módulos, ¿no? O sea, uno va a la partecita por partecita de la metodología y un poco presentamos a ustedes los procesos de modo un poco así de azogue, ¿no? Cortando. Entonces, un poco la idea, lo que preparé hoy día es de tratar de, partiendo de mi investigación, he seleccionado mi investigación de doctorado, ya les voy a explicar por qué, aunque ya lo terminé hace una década, pero un poco tratar de hablar de todo ese proceso, ¿no? Que va desde el principio de cómo uno selecciona un tema, cómo del tema se plantean las preguntas, las selecciones metodológicas, hasta llegar realmente a la elaboración del informe final, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo me has dicho, Javier. Tenemos disponible 2 horas, así que podemos Ya, ir con calma y en tal caso vas exponiendo y si hay preguntas vamos resolviéndolas en el camino, no hay problema. perfecto. Entonces, eso quería proponer, ¿no? Que en vez de que yo hable acá durante 40 minutos y ustedes se aburren de mi voz, podemos ir haciendo de una manera más de diálogo, voy a ir avanzando y preguntando si tienen alguna duda, me pueden interrumpir y vamos haciendo más, en vez que no tenga que esperar desde cuando empecé y terminé, ¿no? La investigación, pueden ahí, y cuando tengo cualquier duda, pregunta, comentario o una experiencia de ustedes también para que compartamos a voluntad, ¿ya? Entonces, bueno, como hemos titulado ahí, experiencias en el diseño de investigaciones cualitativas, y los que voy a presentar ahí un poco es, o sea, es como les he mencionado, ¿no? Mi trabajo de investigación en mi tesis de doctorado. Un poco voy a puntuar rápidamente cuál es la particularidad de tesis académicas, ya sea de doctorado o de maestría, con relación a otros tipos de investigación que, bueno, en general son las que vamos a acabar haciendo más a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Las que son por cooperación, consultorías, investigaciones más cortas que tienen ahí otras especificidades, ¿no? Después, un poco dado el cómo ha sido el estilo de mi tesis, era una tesis teórica, pero basada en estudio de caso empírico, entonces un poco voy a mencionar ahí qué tipo de especificidades trae si ustedes se proponen hacer una tesis que es, ¿no? Así, por un lado, de pretensión teórica, pero basado fundamentalmente en datos empíricos.
Depois avançarei aí com o processo de recolecção, sistematização e análise de dados, finalmente no tema do informe final da tese, ¿no? E algumas considerações éticas. Entonces, bueno, el contexto, un poco lo que yo quería llamar atención, ¿no? Es que, bueno, les voy a presentar algo que es muy ideal, ¿no? No sé cómo es en Ecuador, pero yo ahora trabajo en Bolivia y esas condiciones no se dan, ¿no? Yo hice mi tesis de doctorado con 6 años, 4 años de ello becada, con financiamiento para hacer trabajo de campo largo, ¿no? Entonces, son condiciones muy específicas que a veces en otros investigaciones, maestría, el tiempo es más corto, ¿no? Entonces, también no tratar de creer que ese es el modelo, no hay una sola receta, ¿no? Para pensar cómo vamos a estructurar las investigaciones en general, pero también la cualitativa, principalmente la cualitativa, porque como ya deben haber dado cuenta con las clases con Javier, ¿no? Demanda una gran dedicación de tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener eso en cuenta. Y el doctorado también tiene ahí esa especificidad de que, bueno, si bien uno está en un programa que tiene más o menos ya sus líneas de investigación definidas, hay una gran libertad de no seleccionar el tema, de cambiar, a no ser que les toque un tutor ahí que sea realmente mala onda, pero en general, ¿no? Es un trabajo de investigación muy propio, muy de libertad de escoger el tema, de cambiar el tema mientras van avanzando, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, no es lo mismo para otras investigaciones que yo hice después en mi trayectoria. Ustedes cómo se están formando ahí como investigadores, probablemente, ¿no? En el doctorado van a tener la chance otra vez, pero un poco también que disfruten el trabajo de maestría, ya sin querer desanimarlos, porque no, o sea, es una experiencia, es una oportunidad que no se da mucho, ¿no? Que uno tiene ahí realmente esa libertad mayor de definir los temas. Cuando uno hace una consultoría, una investigación de la cooperación, ¿no? Algunos temas ya ven dados, otros temas ya vienen vetados, ¿no? Entonces, ahí realmente animarlos a aprovechar realmente en ese ejercicio ahora de realmente seguir una investigación de un tema que les apasione, siempre obviamente, ¿no? Pensando que están en una maestría específica que tiene sus líneas de investigación, pero tratando de disfrutarlo, ¿no? Entonces, mi tesis que se intituló El resurgimiento de identidades éticas en la modernidad, movimientos sociales y Estado en la Bolivia contemporánea. ¿No? Y como ya les mencioné, es una tesis que parte, mi interés parte, realmente es una investigación teórica, ¿no? Yo estaba en un doctorado de sociología con una fuerte énfasis en teoría social, ¿no? Pero que es basada en datos empíricos. Más específicamente, yo hice un estudio de caso, ¿no? Pero eso ya plantea una determinada especificidad que es del tipo de estructura, ¿no? Entonces, o sea, como hemos visto, hay diferentes dibujos de investigación, ¿no? No es una tesis que yo he partido, por ejemplo, de teoría fundamentada, que he partido simplemente de los datos para construir la teoría, sino más bien que he partido de un análisis de diferentes teorías, ¿no? He identificado lo que a mí me parecían vacíos, que parecían respuestas que la teoría daba, que no eran, no me convencían, yo creía que había que mejorar más, ¿no? Entonces, las preguntas que yo planteaba, ¿no? En un primer momento también son teóricas, pero he buscado ahí las respuestas mediante análisis de datos empíricos, ¿no? Entonces, la pregunta inicial, cuando empecé mi doctorado, no tenía nada que ver con movimientos indígenas bolivianos y la relación con el Estado, ¿no? Ha venido de una cuestión mucho más teórica, aunque, y eso voy a insistir varias veces, ¿no? Esa idea de que la investigación cualitativa se caracteriza, una de las características centrales, independiente del dibujo, ¿no? Si es una investigación-acción, o si es teoría fundamentada, o si son estudios más narrativos, se caracteriza ahí por la circularidad, ¿no? O sea, no es un tipo de investigación que se da más comúnmente en la investigación cuantitativa, que uno no plantea preguntas, recoge los dados, analiza los dados, sistematiza, analiza y llega a los resultados. Uno tiene que volver y a veces hasta el final uno está volviendo y redefiniendo, ¿no? Esas preguntas y ese objetivo de la propia teoría, ¿no? Pero eso, ¿no? Claro, obviamente yo he partido con determinadas ideas y eso ha ido cambiando, principalmente porque estaba mirando un periodo contemporáneo y la historia también ha ido cambiando. Ya les voy a contar mis dramas, ¿no? Que tuve que cambiar significativamente, pero he partido ahí de la teoría, ¿no? Entonces, ¿cómo he llegado al tema y cómo se crea ahí una pregunta central? ¿No? El tema principalmente que me interesaba ahí
era el tema de cómo se consolidan, cómo se da la formación y la politización de identidades colectivas en la modernidad. Ese de manera amplia, ¿no? Que hace que las personas se identifiquen como ecuatoriano o como obrero, ¿no? Con determinado género. Y ahí en ese caso me interesaba es particularmente, ¿no? Las identidades étnicas, ¿no? Y ese es donde viene ahí un poco, Javier, ni ha sido tan resumido, creo que me he pasado con mi bio, o sea, muchos detalles, pero un poco para ubicar, ¿no? También de dónde vengo. Yo hice mi maestría en Relaciones Internacionales y he estudiado el caso del genocidio de Ruanda, ¿no? Donde el tema de las identidades étnicas ha sido muy fuerte, el genocidio de Tutsi y Hutus, que no ha sido solo el genocidio más famoso de los 90, viene ocurriendo, ¿no? Conflictos étnicos ahí desde los años 60, desde la decolonización de Ruanda, y eso tiene un impacto en los países vecinos que tienen los mismos grupos étnicos, y un poco las teorías que yo encontraba ahí no me daban respuestas ahí que eran muy satisfactorias, porque en general trataban ahí de las identidades étnicas como un regreso a identidades primordiales, prenacionales, ¿no? Como un reflejo de falta de modernidad o por manipulación política, ¿no? Entonces yo un poco trataba de entender y he empezado quería, ¿no? En la maestría he mirado un poco, pero como en relaciones internacionales, el aspecto más del proceso mismo de construcción de esas identidades y el tiempo que toma la maestría no me ha dado, ¿no? La oportunidad de explorar, y partiendo de mis investigaciones anteriores, pero también de una revisión bibliográfica extensiva, ¿no? He ido tratando de identificar esas ausencias y equívocos, y ahí realmente algo que es fundamental, no solo en la investigación cualitativa, pero también la cuantitativa, ¿no? Es de realmente ver cuál puede ser la contribución que ustedes pueden hacer, ¿no? A un corpus académico que ya existe. O sea, ¿qué puedo yo aportar de nuevo? ¿No? ¿Qué puedo yo traer al debate ahí? ¿No? Entonces, el objetivo central, ¿no? Era realmente hacer una contribución a teoría social, más específicamente las teorías de la modernidad y qué dicen esas teorías de la modernidad sobre identidad colectiva, ¿no? Entonces, eso realmente para que ustedes lleguen a un tema es un paso fundamental, o sea, que no estemos ahí reinventando la rueda o diciendo algo que ya, ¿no? Ya se ha dicho igualito, ¿no? Realmente una característica fundamental de una investigación académica, ya de maestría o de doctorado, es realmente hacer una contribución ahí que sea original, ¿no? Es realmente, y ahí con eso vamos progresando en nuestro conocimiento de los diferentes temas, ¿no? De los diferentes procesos, fenómenos sociales, ¿no? La idea de ir adicionando, claro, una tesis, solo una tesis, es una partecita, pero así vamos agregando conocimiento nuevo y expandiendo, ¿no? ¿Qué conocemos de los problemas sociales? También pensando, ¿no? Soluciones y formas de mejorar nuestra sociedad, ¿no? Claro, depende ahí del tema de ustedes, algunas son más temas sociales. Yo creo que ustedes, por lo que me ha dicho Javier, tienen ahí, ¿no? Vienen disciplinas distintas, probablemente van a ser tesis con diferentes objetivos, pero un objetivo que tiene que ser central es realmente eso de hacer un aporte nuevo, ¿no? Una contribución. Entonces, por eso es muy importante, incluso no es hacer la revisión de la bibliografía después que define el tema, pero la propia definición del tema, ¿no? Es necesario un esfuerzo grande, largo, de revisar qué hay, qué no hay, wow, aquí no hay, ups, puedo aportar acá, ¿no? Entonces, ese es realmente un paso inicial que a veces perdimos, ¿no? Pensamos, yo quiero hacer tal tema, y recién después vamos a ver, y a veces uno se da cuenta que ya yo no encontré aquel libro que ya ha dicho exactamente lo que ustedes creen que querían decir, y uno se encuentra ahí un poco en problemas. Entonces, realmente esta revisión bibliográfica extensiva, una primera, después van a tener que volver a hacer otras, ¿no? Pero es una etapa fundamental en definir el tema, ¿no? Entonces, es un proceso ahí de definir cuál dinámica social o cuál aspecto del desarrollo o cuál, ¿no? O sea, qué quieren realmente comprender, pero que las respuestas que uno encuentra, ¿no? En los estudios previos son insuficientes, o sea, no hay el tema, o el tema no ha sido tratado de manera extensiva, o no ha sido tratado en algún contexto específico, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de todo ese ejercicio, he hecho una primera formulación de pregunta central, ¿no? Partiendo del tema, ¿no? Pues, viendo que faltaba, y la pregunta se quedó inicialmente, ¿cómo se da la formación y la politización de identidades colectivas en general, identidades étnicas en específico en la modernidad? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí.
¿Ok? Ya. Ya, siguiendo entonces, ¿no? Entonces, bueno, claro, tenía ahí mi tema, tenía ahí mi pregunta, pero ahora tenía que definir el objeto de investigación a partir de un tema, ¿no? El tema no es el objeto, ¿no? Y el objeto que ustedes van a estudiar no es el tema, ¿no? El caso empírico específico no es el tema, no es la pregunta, no, es dónde ustedes van a mirar, ¿no? Para contestar su pregunta. Siempre pensando que una buena tesis tiene la pretensión, ¿no? de tener una respuesta que va más allá solo del específico, siempre respetando las particularidades, ¿no? No tratamos en la cualitativa de desarrollar leyes universales y una respuesta única, ¿no? Pero entender bien esa diferencia ahí entre que era mi tema y mi pregunta, y ahora realmente tenía que bajar a definir el objeto de investigación, dónde iba a mirar, ¿no? Porque también yo partí de una crítica de varias de las teorías de modernidad y de identidades, son súper abstractas, ¿no? En general son desarrolladas en los países centrales de Europa, que tienen una trayectoria, ¿no? de formación de Estado-nación muy distinta. Entonces también yo no quería, por un lado, quería hacer una contribución teórica, pero por el otro también quería, ¿no? tener un objeto concreto, empírico, para mirar esas ideas teóricas, ¿no? Entonces, ahí hay dos criterios básicos para ustedes, ¿no? Para cualquier investigación, que primero es la compatibilidad entre teoría y empiria, y el segundo es la factibilidad, ¿no? Entonces, lo que se refiere a compatibilidad de teoría y empiria, bueno, ¿no? Mis preocupaciones teóricas ya limitaban cuál era el universo posible de casos, ¿no? Si yo quiero mirar la politización de identidades étnicas, tengo que mirar, ¿no? casos donde sí ocurren nuestras identidades étnicas politizadas, ¿no? Y ahí me ha apoyado mucho en ese proceso de construir el objeto de investigación, otra vez más, la revisión, ¿no? Pero no solo de la literatura académica, pero también periódicos, asistir noticieros, manifiestos de movimientos sociales, y ahí empiezo a encontrar, ¿no? varios países en América Latina, en África, pero también en el este europeo, donde varios grupos que antes se identificaban desde identidades de clase, pasaram a ou identidades nacionais, passam a identificar-se desde identidades étnicas, ¿no? Entonces, veo que há um processo de cambio aí desde os 90, que empieza a ter aí esse tipo de movimentação. Pero depois havia o tema da factibilidade, como les mencionei, em minha maestria la hice sobre África, ¿no? Y bueno, aunque tenía recursos para hacer trabajo de campo, un trabajo de campo en África era mucho más costoso, ¿no? Además, yo estaba con mi tutor en un instituto de investigación que era sobre América Latina. Entonces me ha dicho el tutor, bueno, si quieres hacer África, lindo, pero yo no conozco a nadie, yo no sé nada, no tengo ninguna idea, no voy a poder ser un interlocutor, ¿no? Entonces la factibilidad de ahí, de los recursos financieros, tiempo, acceso, ¿no? Aunque Latinoamérica no es una maravilla en términos de género, en África es mucho más complicado para mujeres lograr llegar a determinadas comunidades, realmente hacer un trabajo de etnografía, que es lo que hice al final, ya les voy a hablar. Entonces, ahí combinando el tema de la compatibilidad entre teoría, empiria y esa factibilidad, ¿no? La época que hice mi tesis, los 3 casos que aparecían era Ecuador, obviamente, ¿no? Bolivia y Guatemala, pero al final en Bolivia teníamos un par de convenios de mi universidad, había una universidad que podía recibirme para cuando llegara, podían ayudarme con algunos contactos, y al final me quedé con Bolivia, ¿no? Por poco no estoy ahí con ustedes en Ecuador, pero ha sido realmente por algo muy pragmático, ¿no? El proceso de Bolivia-Ecuador en el Perú era muy similar, claro que con sus diferencias, e incluso he pasado algunas instancias en Ecuador para tener una mirada comparativa, no entró en la tesis, pero me ayudó a pensar el caso boliviano, pero realmente ahí ha sido pragmatismo puro, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, el objeto de investigación no era mi tema o mi pregunta, quería mirar algo más amplio y me servía Ecuador o Bolivia o Guatemala, y he sido muy pragmática de lo que me daba más acceso, ¿no? Entonces, a veces también hay que no ser muy, muy muy difíciles con seleccionar ahí, ¿no? ¿Dónde vamos a hacerlo? Porque el mejor lugar, para el mejor objeto, el mejor sitio, el mejor trabajo de campo es donde tenemos acceso, ¿no? Es donde logramos llegar. Siempre cuando, obviamente, criterio 1 y, ¿no? La compatibilidad entre la teoría que ustedes están utilizando, las preguntas que ustedes están planteando, los objetivos y este objeto, ¿no? Y ahí una vez ya definido que iba a ser un estudio de caso de Bolivia,
ya pude realmente entrar en las preguntas específicas, ¿no? Entonces, entre ahí el plantear el tema en mi pregunta general y llegar a las preguntas específicas, hubo un largo proceso, ¿no? De revisión de literatura académica, de revisión de periódicos, de manifiestos, de hablar con otras personas, otros docentes, otros investigadores, y ahí sí, finalmente, ¿no? He logrado aterrizar ahí em 4 perguntas específicas: quais eram os fatores sociais, políticos, econômicos por detrás desse no incremento, essa crescente identificação em termos étnicos, não, de determinados setores, e a afirmação política em relação com o Estado. Quais eram os principais atores, estratégias e dinâmicas, não, desse processo de reconstrução e afirmação da etnicidade. Aí há uma pergunta mais empírica: quais foram os cenários políticos e sociais que se desenvolveram? E essa pergunta deveria haver pintado, já les vou comentar, recém ingressa mais adelante em minha tese, não he ido a fazer meu trabalho com ela, e finalmente aí, voltando, não, a minha preocupação mais teórica, que nos dizem as respostas sobre o caso boliviano, sobre as teorias dominantes, não, sobre a modernidade, la refutam, confirmam, problematizam, etc. Sim? Claro. Ya. Bueno, entonces, les pongo un poquito de contexto. Yo empiezo mi tesis de doctorado en 2004. Entonces, Bolivia acababa de pasar por todas esas movilizaciones, ¿no? No sé si conocen la historia reciente, pero guerra del gas, guerra del agua y los movimientos indígenas súper fuertes contra el Estado, ¿no? Los cocaleros, o sea, los movimientos indígenas realmente reclamando otro tipo de Estado. Entonces, Bolivia me parecía perfecto. Y empezó en 2004, tenía que terminar más o menos por 2008, y recién iban a tener elecciones finales de 2007 y 2008 empezaría otro gobierno, ¿no? Pero empiezan a movilizarse, hacen un quilombo, votan al presidente y mi grupo contra el Estado, que no era el movimiento social cocalero, se vuelve Estado, ¿no? O sea, entonces, todo lo que yo había planteado de esa dimensión del conflicto interno entre movimentos étnicos y Estado, he tenido que reformular, todo eso siguió en la tese se quedó gigante, porque todo eso se quedó como la parte histórica. Y por eso tuve que adicionar de cuáles son los escenarios políticos y sociales que se desarrollaron. Porque ahí, ¿no? Llega el gobierno, los movimientos indígenas, se llama una nueva asamblea constituyente, se declaran el Estado plurinacional. Entonces, muchas de las dinámicas que yo creía que iba a poder observar ha cambiado fatalmente, ¿no? O sea, mi grupo anti-Estado, que era el más conflicto con el Estado, los cocaleros, su jefe mayor se vuelve el presidente, ¿no? De la ahora Estado plurinacional, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que también tener mucha flexibilidad, capacidad de adaptación, principalmente cuando estamos mirando temas que están ahí muy actuales, ¿no? Cuando hacemos algo más histórico, a veces uno logra tener un poco más de control, pero aún así puede encontrar un documento, ¿no? Una entrevista que, ¿no? que cambia lo que uno creía, pero en esos casos, si ustedes van a trabajar con temas contemporáneos, hay que tener esa flexibilidad y tener o sea, el coraje de no apegarnos, ¿no? A nuestras preguntas iniciales, a lo que ya habíamos avanzado, porque si no uno queda ahí un poco en se ha atrapado, ¿no? O sea, a veces simplemente hay que realmente repensar, recambiar, porque el proceso de investigación o muda la historia, la realidad cambia, pero también en el proceso de investigación uno puede darse cuenta que no era bien por ahí, que no era bien esa pregunta, que no era bien ese objetivo, ¿no? Entonces ahí también ya quería dejarlos, ¿no? Como o sea, dejarlos como consejo, ¿no? Consejo, una sugerencia, ¿no? De que aunque tenemos que estar ahí enamorados, apasionados de nuestro tema, escribir una tesis es harto trabajo, entonces uno realmente tiene, ¿no? que gustarle, pero si empiezan a hacer los análisis y los datos o los contextos cambia, no hay también que apegarnos demasiado, ¿no? Sino lo que pasa muchas veces, tengo varios colegas que han tenido problemas y ahí no logran terminar nunca, ¿no? Porque no quieren cambiar de donde han partido y ahí, entonces, tratar de, o sea, que quieran su tema, pero que no haya un apego así tan fuerte, ¿no? Para que también no les críen obstáculos. Bueno,
aún construyendo el objeto, ¿no? Y ahí ustedes ven cómo es largo, ¿no? Hasta que lleguemos realmente a las técnicas de recolectar los datos. Entonces, ya había definido eso, pero tenía que definir cuáles movimientos, ¿no? En Bolivia, como en Ecuador, hay hartos, ¿no? ¿Cuál voy a mirar? ¿No? Los más sindicalistas, los de tierra alta, los de tierra baja, andinos o los amazónicos. Entonces, el universo ahí era gigante. Entonces, ahí una vez más, ¿no? He recogido a revisión de documentos, tanto académicos, pero también mucho hemerográficos, de mirar, ¿no? Los periódicos, y eso ya estando en Bolivia, ¿no? Esa definición del movimiento la hice ya viniendo acá a hacer mi trabajo de campo. Había venido inicialmente a una instancia de 6 meses, que después se fue, bueno, estoy aquí todavía después de 10 años, ¿no? Pero también me ha sido muy útil hacer entrevistas abiertas a informantes claves. ¿Quién serían los informantes claves ahí? Académicos y activistas que, o sea, que trabajaban en el tema, ¿no? Entonces, también, y realmente entrevistas abiertas o sea, pedir una hora, sentar y decir, mira, quiero hacer mi tesis sobre, ¿no? El resurgimiento de la etnicidad, ¿no? De los movimientos políticos en Bolivia, y que me hablaran, ¿no? No, o sea, y de ahí, claro, le hacían preguntas, pero realmente eso me ha ayudado a ir acotando, ¿no? Dentro de ese universo gigante que podría, ¿no? Tomar. Y ahí, bueno, entonces esa ha sido una primera manera de acotar para ir, ¿no? Finalizando esa larga construcción del objeto de investigación a partir del tema, ¿no? Y ahí, otra vez, los aspectos pragmáticos, ¿no? Temas de lenguaje, de acceso y disponibilidad de los actores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hice lo que llamamos ahí, ¿no? Un campo exploratorio, he ido a Chacache, donde estaba el movimiento indígena Pachacuchi, que es el otro partido, además del MAS, que ha ganado elecciones, pero que tenía una propuesta indigenista, ¿no? De volver el Colasuyo, no sé si conocen, Felipe Quispe, era un otro actor central, y he ido por ahí un mes. Bueno, que sí hablan español, hablan, pero no querían, hablaban puro aymara, no había modo de que yo iba a aprender aymara bien lo suficiente para hacer las entrevistas, no, y realmente tener acceso a esa dimensión de las subjetividades colectivas, no tenía mucha paciencia. ¿Qué está haciendo esa chica acá? O sea, después, o sea, me decían, es peligroso, mejor te encerra en tu habitación después de las 7, no podemos garantizar que te va a pasar, ¿no? Entonces, después de un mes ahí, además un frío, que sea altiplano, altiplano, entonces después de un mes dije, ¿sabes qué? Aquí no da, hermano, o sea, realmente no había buena voluntad, interés de ellos, tenía ese problema de lenguaje, de seguridad también, no me sentí cómoda, regreso a La Paz, ¿no? Y ahí había 3 otras posibilidades, con a Maxidog y el movimiento cocalero, que inicialmente era lo que me interesaba, más por ser el más conflictivo con el Estado, por todo el conflicto de la coca no es cocaína, ¿no? Pero he decidido involucrar los 3, pero con AMAC también es mucho más, se está en varios sitios del altiplano, algunas comunidades sería problema también de lenguaje, acceso, SIDOB también, mucho más dentro del monte, algunos grupos, ¿no? En la Amazonia, más complicado. Entonces, he trabajado con los 3, pero con AMAC y SIDOB. He trabajado mucho más con una perspectiva histórica y fuentes secundarias, pero también hice algunas entrevistas semi-estructuradas a los dirigentes, siempre es más fácil, ¿no? Encontrarlo en alguna conferencia, en alguna movilización que van, ¿no? De que realmente meterme ahí al monte. Y el movimiento cocalero sí, era lo que me han dado más acceso. He ido primero a su sede, que está en Cochabamba, han tardado un poco a darme el permiso, pero me han dado el permiso. También por ser una zona de colonización, hay gente de varios pueblos indígenas distintos de Bolivia, entonces el uso del español, del castellano, es mucho más común, porque hay quechuas, hay aymaras, entonces ya hablan más o menos en el cotidiano en español, ¿no? Entonces ahí también el tema del lenguaje y básicamente el acceso, ¿no? Entonces bajo ahí al Chapare para hacer una etnografía realmente basada en observación participante, que ha sido realmente de donde he sacado gran parte, si no la mayor de mis datos, entrevistas, pero también análisis documental. Claro eso, sí, sí, vamos. Bueno, importante también decir eso, ¿no? Con eso de hacer el campo exploratorio y después también el movimiento cocalero, antes de darme el permiso, me han hecho marchar un par de veces en Cochabamba, me han hecho ir a algunas reuniones de 3 días a ver si yo realmente estaba interesada,
me han dicho, viene una entrevista, me hacían esperar 3 horas y decía, ah, no, no, ya no vamos a poder, compañera, vuelve mañana. Entonces sube ahí también antes que me dijeran, no, claro, puedes venir a vivir, ¿no? Dentro de un pueblo con nosotros, donde plantan la coca y todo. Me ha tardado también, ¿no? Entonces, por más que tratemos de hacer cronogramas realistas, hay que tener en cuenta que hay también esos, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan y que ni modo, principalmente cuando son ahí observación participante, etnografías, pero incluso entrevistas, ¿no? Uno dice, voy a hacer todas mis entrevistas en un mes y te cancelan y no logran encajar horarios, ¿no? Entonces también ser bastante, no diría ni realistas, pero que sean pesimistas, ¿no? A la hora de realmente estructurar el cronograma de investigación de ustedes. Bueno, partiendo ahí, deteniendo todo eso, ¿no? Las decisiones conceptuales y metodológicas, no voy a entrar en las conceptuales porque estamos aquí hoy día, ¿no? Más interesados justo en el aspecto más metodológico, pero ambas, ¿no? O sea, depende del tema, de las preguntas, de los objetivos y del objeto de estudio. Eso en gran medida va a definir ahí cuáles son las opciones conceptuales y metodológicas posibles, ¿no? Para que no te salga un Frankenstein. Uno tiene un tema, digo, quiero ver, quiero entender la construcción subjetiva de identidad de los cocaleros y no sé, miro solo hemerografía y no hablo con ningún cocalero. O sea, entonces, no, lo tipo de pregunta que uno plantea, uno tiene que, eso también es un aspecto fundamental de un dibujo de investigación sólido, ¿no? Que realmente los conceptos, las teorías, ¿no? Los enfoques conceptuales, pero las técnicas de recolección de datos tienen que tener una correspondencia ahí, ¿no? Uno no puede preguntar algo, no sé, sobre la historia de vida de los trabajadores, ¿no? En la industria petrolera en Ecuador y no hablar con gente que ha estado por décadas o no mirar documentos de archivo, ¿no? Entonces, realmente ahí no hay que haber una correspondencia y eso es algo que yo veo mucho, o sea, incluso yo todavía en las investigaciones que hago, pero gran parte de mis alumnos, ¿no? Es algo que às vezes uno no percibe, ¿no? Que las opciones conceptuales no van, o sea, no están tan bien, ¿no? Alineadas, tan bien tejidas con lo que uno realmente está planteando. Entonces, hacer una buena revisión ahí, ¿no? Y una vez más, no confundiendo el tema con el objeto, ¿no? Pero tener esa coherencia es fundamental, sino también van a hacer toda la investigación empírica o ¿no? Ya sea cuantitativa o cualitativa, y no van a llegar a contestar las preguntas que han planteado, no porque han hecho mal, pero sino porque había una incompatibilidad ahí, ¿no? Pero conceptual, bueno, dado el tema que yo trabajaba, no he logrado, ya decía, ¿no? Partía de ver que en la literatura faltaba ahí, ¿no? Respuestas a mi tema, entonces he adoptado ahí un enfoque interdisciplinario, articulando sociología, antropología, teoría social, teoría política y también historia, y de ahí diferentes conceptos y también tratando de no hacer otra vez un Frankenstein, ¿no? Y hacer una síntesis de que esas diferentes tradiciones conceptuales, ¿no? Podían aportar a mi tema. En temas metodológicos, yo parto de una perspectiva de la ciencia, ¿no? Como investigadora, que parto realmente de una perspectiva que es del paradigma interpretativo fenomenológico, ¿no? Yo creo realmente para conocer la realidad social, lo que podemos conocer, ¿no? O sea, la realidad no existe como tal, ontológicamente, yo realmente creo que la realidad social solo existe a partir del momento que los individuos atribuyen significado a sus experiencias, ¿no? Y por eso, claro, ¿no? Y también no creo que puede haber una separación entre el investigador y el objeto investigado, ¿no? Y obviamente eso tiene una implicación en qué tipo de técnicas me pueden traer, ¿no? Los datos para lo que yo considero que es, ¿no? Las posibilidades de producción de conocimiento científico, ¿no? Para mí la implicación central ahí es que yo tenía una necesidad fundamental de escuchar la interpretación de los actores, no de otros autores académicos diciendo, no, ahora se dicen indígenas por eso, no se cree indígenas, lo dicen por cuestiones de movilización, o sea, es una estrategia política. No, yo quería saber cómo ellos se identifican, ¿no? ¿Por qué? Porque antes se organizaban en sindicatos campesinos y pasan ahora, ¿no? A organizarse en movimientos indígenas. Entonces, dado que yo tenía que escuchar esa interpretación de los actores, ¿no? Era fundamental realmente un estudio de caso etnográfico, ¿no? También muchas entrevistas, pero eso también he triangulado, he utilizado otras técnicas para complementar, para contrastar
ya voy a llegar a ese punto, pero el fundamental ha sido realmente para escuchar esas interpretaciones, ese estudio de caso etnográfico, ¿no? Entonces, hice 18 meses de trabajo de campo con los cocaleros en 2 instancias distintas, ¿no? Una de 1 año y otra después he regresado a Brasil, he avanzado con no sistematizar los datos, he visto que faltaba harta cosa y regresé para otra instancia de 6 meses, ¿no? Hice entrevista en profundidad con varios miembros de los movimientos indígenas, también hice levantamiento de datos en archivos, los libros de acta de los sindicatos, he revisado legislación y otras fuentes documentales, voy a hablar un poquito más de eso un rato, pero realmente la mayor parte de la información ha sido esa observación participante, ¿no? Que con base a esa etnografía que hice, ahí sí he desarrollado un estudio de caso, ¿no? Essa etnografia aí de ir registrando de la manera más clásica, cuaderno de campo, cotidiano, ¿no? Que uno anota todito, ¿no? Que he observado, pero no solo decir, bueno, han hecho una petición al gobierno, ¿no? ¿Quién eran las personas? ¿Cuál era el espacio físico donde estaban? Mapa de los actores dentro de una reunión, o sea, uno mira todo, ¿no? Y trata de registrar en detalle todos los aspectos, pero también registrar qué no has entendido, qué dudas, qué no quedó claro, qué es necesario profundizar, etcétera. He sacado un poco de fotos, ¿no? Y bueno, ¿qué se observa? ¿No? Aunque era una tesis sobre movimientos sociales y Estado, por partir de ese paradigma interpretativo fenomenológico, que da mucha importancia también a las dinámicas de la vida cotidiana, ¿no? No solo los momentos de movilización, de marcha contra el Estado, ¿no? Pero también la vida cotidiana. Entonces, les comparto un par de fotos, ¿no? O sea, algunos congresos grandes. Entonces, el trabajo de campo en el Chapare, pero me tocaba también viajar con ellos. Ese ha sido un congreso que ha sido en Cochabamba, ¿no? Está ahí Evo Morales, todavía no era presidente, ¿no? Con el futuro también ex vice. Entonces, he ido con ellos, ¿no? Participar con las mujeres de tejer, no sé si ahí tienen también en Ecuador que hacen sus colarcitos para poner en las autoridades de flores, hacemos también de coca, collares, ¿no? Reuniones más ordinarias, ahí sí en el Chapare, pero también ahí, por ejemplo, concurso de bandas, ¿no? Me ha tocado varios de ese tipo de eventos ahí con estandarte y el tuero campeón, concurso de reina de belleza, ¿no? También me tocaba ir, juegos deportivos, marcha cuando hubo conflictos de la media luna para defender la constituyente, también me tocaba marchar, ahí sí ya, ¿no? Son eventos más relacionados al tema de la política. Reuniones ordinarias, los bocaderos hacen reunión una vez al mes, cada sindicato, ese es el sindicato de donde yo he vivido por más tiempo. Una misa de un cura de la región cuando han hecho la nueva sede del sindicato, ¿no? Y por ahí va, fiestas del cumpleaños del sindicato, fiestas de fin de TEA, desfiles de TEA, de días patrios, o sea, uno va observando de todo, ¿no? Pero fundamentalmente los dados venían en los momentos más inesperados, o sea, en el día a día, y uno se aburre, porque a veces está ahí no pasa nada, ¿no? Pero realmente esos momentos que uno cree que no pasa nada, sí está pasando, ¿no? Entonces, ir cosechar la coca, o ir comer un pescado, o sea, lavar la ropa en el río, ¿no? Entonces, todo eso son momentos que uno observa. Ahora, claro, no toda esa observación yo he complementado, por un lado, ¿no? Para contrastar y controlar el material de la observación participante, pero por otro también para complementar, ¿no? Entonces, esas otras técnicas que yo incorporo, ¿no? Tanto de dados primarios como secundarios, ¿no? A través de diferentes procedimientos, me han servido ahí con esos dos aspectos. Uma, ¿no? Para controlar, ¿no? Como critério de validez, de calidad de mis datos, pero también para complementar, ¿no? Temas más históricos que la gente del sindicato que estaba ahí ahora ya no estaba en la época, ¿no? O sea, o también ver, ¿no? Otros puntos de vista, no solo del movimiento, pero también lo del Estado, ¿no? Entonces, ahí he triangulado, utilizado también entrevistas abiertas y semiestructuradas. Las semiestructuradas principalmente, ¿no? Y eso es importante tener en cuenta cuando vamos a entrevistar gente que son autoridades, ¿no? Políticas, sindicales, alcaldes, que es gente sin tiempo, ¿no? Entonces uno ya tiene que implorar para hacer una entrevista, si vas a hacer algo de 1 hora y media, abierta y etcétera, ¿no?
no te van a aceptar y además uno tiene que lograr toda la información en una, porque probablemente no te van a dar una segunda entrevista, ¿no? Entonces, en esos casos de que sabía que una chance y que si hablo más de 30 minutos van a empezar a contestarme sí, no, no, van a empezar a contestarme cualquiera para que yo desaparezca de su oficina lo más rápido posible. En esos casos, ahí las entrevistas semiestructuradas han sido más útiles, ¿no? Pero en casos ahí de las personas de las comunidades que yo he vivido, ahí sí he utilizado más entrevistas abiertas y también con los académicos que tienen un interés en el tema, ¿no? He utilizado también métodos biográficos, principalmente histórias de vida com alguns dos produtores mais antigos que viviam na zona e que me ha servido muito para recuperar a dimensão histórica do cambio, ¿no? De como han ido de puramente um discurso puramente campesino a de campesino originário, ¿no? E como ha sido esse cambio e que passava na época e que temos políticos, etc. Então, existe um par de histórias de vida que me ha servido, ¿no? Bastante para reconstruir essa história de más largo, ¿no? De más largo plazo. Y todo eso, ¿no? También con registro de audio, obviamente previa autorización de los entrevistados. Pocos me han dicho, no, no me puede grabar, entonces ahí no grabé, tomando algunas notas puntuales durante la entrevista, pero realmente, aunque la entrevista estaba grabada, haciendo una descripción detallada, así que terminaba la entrevista, ¿no? Si estaba de mal humor, si estaban de buen humor, si hubo alguna pregunta que les molestó, incluso algunas preguntas en mis primeras entrevistas me he dado cuenta que no entendían. Hay otra ironía, ¿no? Porque había leído trabajos de otros autores que decían que los cocaleros eran un movimiento indígena. Entonces llego ahí y mi primera pregunta era, ¿no? ¿Qué cree usted que es la fuerza del movimiento indígena? Y ellos me decían, ah, no, nuestros hermanos indígenas. Yo decía, no, pero a ver, ustedes son mis indígenas, ¿no? ¿Cómo ellos, los indígenas? Y después de un par de entrevistas y un par de charlas informales, me he dado cuenta que ellos no son, los indígenas son los amazónicos, nómadas, hermano. Ellos no son indígenas, son campesinos originarios. Entonces, todo lo que yo había leído en mis primeras guiones, ¿no? De entrevista, olvídate, he tenido que reformular. Por eso es muy importante, ¿no? Que uno no espere tener todas las entrevistas y que va realmente registrando no solo el audio, ¿no? Pero empezar a ver, bueno, tal pregunta no me entienden, o tal pregunta no contesta. Entonces, un poco es muy importante registrar, ¿no? Esas impresiones que ustedes salen de las entrevistas, ¿no? Y también ha sido muy importante las re-entrevistas, ¿no? Algunas entrevistas que hice cuando llegué me decían, no, aquí es todo lindo, ¿no? Vivimos en el Chachahuarmi, hombre y mujeres tienen los mismos derechos, los compañeros nos respetan. Después de un año ya me han dado otra entrevista que decía, ucha, a nosotros las mujeres no nos respetan, en la alcaldía nos ponen las comisiones de comida o de cuidar las guaguas en las reuniones. Entonces también cuando hay la posibilidad, ¿no? de tener una entrevista segunda, no una segunda o tercera entrevista, es importante. Por un lado, por proximidad, pero aunque no hagan trabajo de campo, por la maturidad del tema de ustedes, ¿no? Entonces, às vezes ustedes van com algumas perguntas, quando hacen a primeira análise, empiezan incluso a escrever a tese, se dão conta de aspectos que quedaram fora, e aí alguns informantes claves, os que têm a boa vontade, ¿no? E que queiram darle o tempo, essa prática da reentrevista é muito útil. La investigación documental, ¿no? Ahí también es bueno mantener la mente bastante abierta, con mucha creatividad, ¿no? Yo he mirado documentos producidos por los movimientos, pero las actas de las reuniones más ordinarias del sindicato, programas de partido político, los documentos del gobierno, principalmente para ver cómo ha ido cambiando el tratamiento del tema de la cocaína, ¿no? Y ahí no solo del gobierno boliviano, me ha sido muy importante del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Toda la guerra, war on drugs, la guerra contra las drogas, los decretos, los programas de desarrollo alternativo, ¿no? Entonces, una serie de documentos me ha servido también a hacer una reconstrucción ahí de la dimensión histórica de mi estudio de caso, también tema de los movimientos indígenas cuando van a la ONU en los 80, del Banco Mundial, o sea, ha sido todo donde yo menos esperaba he ido encontrando, ¿no? O sea, consumir, por eso también les digo, consumir todo documento que en primera vista puede parecer que no les sirve, pero no sé, guardarlo, registrarlo, consumirlo y ver, porque de ahí puede salir algo más adelante, ¿no? He utilizado también harta análisis hemerográfico, realmente, los periódicos, ¿no? Tanto para reconstruir eventos que no me quedaban claros,
pero también las declaraciones y discursos públicos de actores y ver cómo también ha ido evolucionando, ¿no? Entonces, eso me ha permitido realmente ver ahí cómo hubo todo un proceso, ¿no? La tesis yo empiezo con la independencia en 1826, pero bueno, ¿no? Voy reconstruyendo vía documentos desde archivo, ¿no? Para los primeros años, ¿no? De la República, el siglo XIX, Guerra del Mar, o sea, para reconstruir esa larga historia, la revisión documental es fundamental, ¿no? Algo que uno no puede realmente observar, ¿no? Entonces, los documentos realmente han sido fundamentales y documentos realmente de todo tipo, panfletos, ¿no? Las fachas que hacían para las pancartas de sus movilizaciones y cómo va cambiando, ¿no? Uno puede ver ahí los afiches que hacen para sus movilizaciones, o sea, realmente cosas visuales, objetos, los pins, ¿no? Como el poder campesino, ¿ah? ¿No? Los dos ojos, el indígena y el campesino. Entonces, todo tipo de documentación te va sirviendo para llenar los vacíos que uno ve en esa narrativa. Y realmente, se en los sitios más inesperados, a veces entra ahí en un boliche en el medio del trópico y tienen ahí no sé, un calendario que es de hace 20 años y uno ve ahí, ¿no? Que es de la Federación de Cocaleros y cuál era el lema. Entonces, realmente estar muy atento, ¿no? También a documentos visuales, ¿ya? Bueno, ustedes no preguntan y yo sigo, pero ya casi termino también lo que quería presentar y ahí también ya vamos compartiendo con las preguntas e inquietudes, ¿no? Temas de obstáculos, ¿no? O sea, lo que ya dije, ¿no? La temporalidad distinta, tuve que realmente ajustar el cronograma. El tema fundamental de las declaraciones dirigidas versus espontáneas, ¿no? O sea, cuando uno pregunta, creen que la investigadora quiere una respuesta específica y las de vida cotidiana no vienen otra, entonces también cómo cruzar esos dos tipos de las veces de la misma persona sobre un mismo evento. El problema también de cómo mantener un distanciamiento, ¿no? Cuando uno ya tiene una amistad con los actores, ya sé que en la observación participante o entrevista, un grupo social que ustedes estudian. El problema de seguridad ahí en el Chapare, ¿para qué mentir, no? Coca no es cocaína, pero coca sí también es cocaína, hay varios laboratorios, entonces hay determinados, ¿no? Senderos que uno se mete, dije, uy, no se mete en ese sendero, entonces es una zona ahí, o sea, aunque yo he ido ya un poco antes que ganaba Evo Morales, y obviamente cuando gana Evo Morales ya se calma un poco, ¿no? Pero todavía había realmente una serie de cuestiones de seguridad. Hay problema ahí de que uno siempre habla, ¿no? De diferencia del investigador en el comportamiento, pero eso a mí no me parece muy serio, no es que la gente va a estar ahí actuando durante un año, cada vez que ve el investigador va a cambiar de hacer lo que haría simplemente porque está el investigador. Y hay otro que es importante, que son las características inevitables de nosotras y nosotros, ¿no? Entonces hay algunas cosas que yo no podía participar por temas de género, ¿no? Había algunos temas de nacionalidad, en principio, ¿no? La extranjera, ¿no? Entonces, eso todo hace pensar ahí, ¿no? Qué tan creíbles son esas conclusiones derivadas de datos de trabajo de campo, pero justo por eso yo he recogido, ¿no? A la triangulación. Entonces, o sea, uno puede cruzar diferentes fuentes de datos, pero también en la propia observación uno puede observar diferentes momentos, no solo los momentos que están haciendo un discurso político, ¿no? Pero ver también cuando están jugando fútbol o tomando una cerveza, se van a decir lo mismo de la revolución, ¿no? Y de la refundación del Estado, porque va cambiando, ¿no? O también diferentes actores, de diferentes sindicatos, los varones, las mujeres, por generación, ¿no? Entonces, tratando ahí de cruzar y hablar también, principalmente también uy, ya me fue el tiempo, hablar con otros investigadores y me ha servido mucho también a los que me he vuelto más próxima, preguntar a ellos, decir, mira, ese evento que he visto, esas son las notas que he tomado, ¿les parece que he interpretado bien? ¿No? Me dicen, no has entendido, el problema no era eso, era aquello. Entonces, también tratar de validar los datos constantemente con los propios actores, ¿no? Cuando se puede entrevista también es buen útil, ¿no? De hacer una transcripción y devolver a la persona y decir, mira, não está de acordo, aqui não é bem isso, porque às vezes a entonação, não há pausas, então, também ir validando o dado com os próprios actores, não? Bueno, rapidito, entonces, después que hablemos, les voy a mostrar un poquito un cuadrito de cómo hice, ¿no? Pero la sistematización y análisis de datos, de poner todo en material escrito, o sea, las notas de caderno de campo, pero también transcripción de las entrevistas y los documentos, y si hay un análisis de contenido, ¿no? Entonces, primero una categorización temática,
desagregando todo en temas muy detallados, pero después reagregando en esos temas más amplios, que fueron se volviendo ahí un poco los capítulos y los temas de la tesis, esos temas más amplios. Lo que acabo de decir, essa contraposição entre diferentes fuentes e técnicas, essa ideia da polifonia do texto, não? Tratar de realmente ter uma multivocalidade. Isso que eles digam, a hora de validar com os próprios atores, à medida que iba sistematizando e analisando, não, ao final, não é simplesmente terminar a tese e devolver e me vão dizer, não, tu não has entendido nada, irmão. Não? De tratar de fazer esse exercício de validar com os atores constantemente, não? También un proceso de revisión de pregunta inicial y marco teórico constante, ¿no? Tú, o sea, mis indígenas no eran indígenas, o sea, tampoco uno va teniendo ahí que ir adaptando el marco teórico y las preguntas, ¿no? Entendiendo ahí que aunque las opciones teóricas, ¿no? En nuestros temas nos imponen algunas opciones metodológicas, como dije, también el contexto empírico a menudo no exige que nosotros reformulemos, ajustemos y a veces hasta abandonemos nuestros marcos conceptuales iniciales. E aí, um pouco concluindo, nossa ideia é que a investigação qualitativa é necessariamente e ser observação participante, documento, o que seja, análise crítica do discurso, investigação, ação participativa, não importa, exige flexibilidade e é um processo cíclico não linear. Então, esse momento que eu estou mostrando agora de análise, sistematização e análise de dados, é simplesmente para organizar nos PowerPoints, mas depois que hice todo isso, volvi ao trabalho de campo, não? E volvi aí às primeiras etapas e volvi a plantear as perguntas, não? Então, esse processo é realmente um processo hasta que uno llegue realmente aí, que não puse, não, a la saturação. Então, realmente essa ida e volta, não? De análise, sistematização, coletar dados, ir, volver, solamente termina quando uno primeiro não chega à saturação de dados, novas entrevistas já não te dão novos dados, novos documentos ou novas observações, e aí também quando uno já não ha revisado, sistematizado e revalidado e comparado nas diferentes fontes e diferentes dados, uno realmente já chega aí ao informe central, ¿no? Y las cuestiones éticas, bueno, ya he hablado mucho, pero son las básicas, ¿no? O sea, el tema de, o sea, en cualquier investigación tenemos temas éticos, pero principalmente cuando trabajamos con grupos subalternos hay que tener aún más cuidado, ¿no? Para no contribuir a una mayor exclusión. Hay siempre el tema de consentimiento informado, anonimato, aunque a veces no es posible cuando son personas que tienen cargos, ¿no? Un exministro, etc. Entonces ahí, ¿no? La autorización para utilizar una entrevista, un dado, tiene que ser central, ¿no? Y hay temas ahí que son complejos, eso yo no tengo ahí solución, ¿no? Cito tres, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no quería hablar yo mal de los cocaleros, pero ¿qué hace uno con las opresiones que existen en el interior del grupo, ¿no? Principalmente temas de violencia doméstica, violencia de género, que eran así, muy fuerte, ¿no? O sea, incluo o no incluo en la tesis, cómo uno trabaja, ¿no? También había mucho prejuicio de ellos con los indígenas amazónicos. Hablaban de ellos igualito los portugueses cuando llegaron a Brasil. No tiene alma, son salvajes. Con el mismo, parecía que era Pedro Vaz de Caminha, o sea, los primeros, ¿no? O sea, grave, grave. Antes de la polémica Valladolid, de la manera que hablan los andinos cocaleros, de los indígenas de tierras bajas que son nómadas, ¿no? Comen ratas, ¿no? Bien, eso me ha complicado, justo porque era el tema indígena. Y finalmente esos temas de la ilegalidad, ¿no? Que les dije, bueno, coca no es cocaína, pero sí es, hay harta cocaína siendo producida. Ese ha sido lo más fácil, porque, o sea, como mi tema no era narcotráfico, yo pude ignorar y aparece muy puntual, ¿no? Pero como era una tesis sobre identidades colectivas, e as identidades coletivas sempre se constroem, não, com relação ao outro, essas expressões que tinha sobre outros grupos indígenas, ou dentro do grupo, não, campesino originário entre varones e mulheres, ha sido um pouco mais difícil e he tenido que incluir, pero tratando de incluir de uma maneira respeituosa, não? Finalmente, o informe final é esse todo esse caminho, não? Teoria, empiria, regresso à teoria. Y muy importante, una última idea que quería dejarles, ¿no? Es no abusar del dato empírico, sinceramente. O sea, la idea ahí, o sea, he hecho harta observación, casi 2 años, he hecho más de 60 entrevistas, pero la idea ahí realmente es hacer ese proceso de análisis de contenido, codificar y utilizar viñetas, no abusar. Al fin y al cabo, es una investigación de ustedes, la tesis de ustedes. También utilizar citas de entrevistas, ¿no? Fragmentos de documento, como maneira de ilustrar, apoiar ou validar, pero é nossa interpretação a que tem que estar.
¿ya? Entonces, realmente, às vezes, uno agarra un documento y transcripciones muy largas y uno pierde el argumento realmente de ustedes, ¿no? Eso sería, creo que ya he hablado harto, después quería mostrarle un cuadrito, pero antes quería escuchar de ustedes, no sé, si tienen alguna duda sobre el trabajo de ustedes también, si ya tienen alguna idea, si alguien va a estar ahí motivado en la investigación cualitativa, así que Sí, aquí tenemos algunas preguntas, Alice. Muchas gracias por tu experiencia. Vamos a empezar con Michael y luego Alejandro, por favor. ya. Buenas tardes, Bueno, profesor Ale. Bueno, primeramente muchas gracias por compartirnos realmente valioso y gracias. sorprendente, ¿no? Todo el trabajo que ha realizado. Bueno, yo quisiera preguntar, un poco hemos nosotros visto sobre el sesgo del investigador, ¿no? Por ejemplo, usted le ve desde una perspectiva externa, ¿no? Hacia la situación de Bolivia. Pero como, por ejemplo, en nuestro caso podríamos justificar un poco más el tema de un análisis cuando nos encontramos dentro del entorno en el caso de estudio. Entonces, más o menos quisiera conocer cuál sería su visión y cómo se podría fundamentar también en un estudio cualitativo, ¿no? Eso y muchas gracias. Ya. Agarramos un par más y después, Sí, Alejandro, por favor. Buenas tardes. Igualmente, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia del método de investigación y de su forma de realizarlo. Yo tenía una pregunta en cuanto a lo que sería la triangulación de la información recopilada. Tal vez usted en algún momento sintió que alguna forma de recopilación de información no le funcionó o estaba dando datos erróneos y decidió cambiarlo por otro. Y o si la triangulación enseguida dio los resultados esperados o los que usted esperaba. Esa es la pregunta. Muchísimas ya. gracias, Alice. A ustedes por escucharme. He hablado harto. No, tranquila, estamos con tiempo. ¿Alguien Sí, más que sí. tenga otra consulta? Por Bueno, yo tengo mientras, una consulta. ya, Da- dale, dale. Ah, sí, perdón. Ahorita en lo que estaba hablando del movimiento cocalero, ¿cómo, bueno, en este tema de las entrevistas, ¿no? ¿Cómo no dejar llevarse por la parte subjetiva, ¿no? O tratar de uno presentar el criterio de uno, lo que ya se tiene, en el momento de entrevistarlos o llevar una conversación. ¿Cómo no caer, digamos, en estos temas subjetivos, ¿no? O sea, los prejuicios que uno tiene o cómo tal vez los conoce o ya viene algo estudiándolos. Eso, gracias. Ya. Ya les contesto, después veo que está Isaac Stalin, pero contesto rapidito esas tres y ya pasamos. Y también se relacionan un poco, ¿no? La de Michael y Freddy, ¿no? Ese tema del sesgo, ¿no? Y de los criterios subjetivos, ¿no? Entonces, bueno, otra vez me declarando, yo soy completamente cualitativista, yo no creo epistemológicamente que se puede haber una separación entre nosotros y lo que investigamos. Yo creo que la subjetividad siempre va a estar presente, es inevitable. Esa idea de conocimiento neutral, objetivo, yo no creo que exista, por lo menos no en las ciencias sociales, quizás en las naturales, pero ni ahí estoy muy convencida si realmente lo logran, ¿no? Hay una serie ahí de creencias, ¿no? Incluso cosas como cambio climático, o sea, uno viene con sus valores siempre, creo, ¿no? Entonces, para mí eso no es un gran problema. Lo que uno tiene que hacer son dos cosas, así, en mi experiencia, ¿no? Una, un poco ya como nos llamaba a atención Weber, ¿no? Ya que uno no haya posibilidad de una objetividad pura, es tratar de que no hagamos juicios de valor, ¿no? Es diferente tener nuestras percepciones de juzgar los demás, ¿no? Entonces, tratar de controlar ahí lo que llamamos la reflexividad, algunos otros llaman la reflexividad epistemológica, otros llaman ahí de la vigilancia epistemológica, ¿no? De tener siempre claro, y por eso decía que cuando anotamos en el trabajo, en el cuaderno de campo o las entrevistas, es muy importante anotar también nuestras impresiones y sentimientos, ¿no?
sea, no sé, hubo eventos que yo decía, ucha, no anotaba solo de que el varón estaba borracho y casi pega a su mujer en la fiesta del pueblo, pero ucha, cómo me ha hecho sentir, ¿no? Y cómo a esa persona ahora me parecía. Entonces, es muy importante también que anotemos ese tipo de cosas también para tratar de algún modo, ¿no? Reconocer, ¿no? Otra cosa también, y ahí un poco también relacionado con Michael, ¿no? O sea, yo dejo muy claro de dónde parto, y ahí es algo que yo siempre hago en mis investigaciones, que es muy relacionado con las contribuciones del feminismo, pero de otros grupos, ¿no? De la teoría crítica, es que uno dejar claro de dónde está hablando, ¿no? Entonces, yo sé que yo soy brasileña y que algunas cosas, o sea, dejar bien claro de dónde parto, ¿no? Dejar bien claro que parto de una perspectiva de sociedad que yo, ¿no? O sea, creo en la reducción de desigualdades sociales y no creo en el liberalismo. Entonces, obviamente, mi descripción del periodo neoliberal va a ser mucho menos simpática de que mi descripción de los movimientos del ciclo de protesta antineoliberal, ¿no? O sea, porque es, o sea, yo tengo una crítica personal al modelo neoliberal. Entonces, esas cosas yo creo que son, esos aspectos subjetivos, ¿no? Que hablan, yo creo que son inevitables, pero es posible, sí, ¿no? Si uno está atento a esto, ¿no? Tratar de reducir el sesgo del análisis, y ahí va junto con la triangulación también, ¿no? Y también de la validación con otros actores, o sea, con los propios actores, con otros investigadores que han trabajado en el periodo. Yo he tenido suerte, el periodo que yo estaba por ahí había un antropólogo inglés haciendo una tesis sobre la radio comunitaria, otro tema, pero hemos podido intercambiar varias impresiones, ¿no? Entonces, también hablar con gente que ha trabajado ahí en el Chapare, no como investigador, pero en el Parque Nacional. Entonces, tratar un poco de intercambiar esas impresiones, no solo los propios actores, pero otros actores, ¿no? En términos de triangulación, Alejandro, a mí lo más difícil que ha sido, ¿no? O sea, a mí no me interesaba, porque también hay otro tema, ¿no? Mi tesis es justo del proceso de politización de subjetividades colectivas, entonces mi objeto es la subjetividad, y no me importa si es real o no, me importa cómo los actores se describen y etcétera, ¿no? Pero el tema de la triangulación, sí, lo que yo en algún momento he dejado de hacer ha sido entrevista con autoridades. O sea, olvídate, o sea, un discurso muy, o sea, hacía porque ellos querían ser entrevistados, también no podía decir yo al alcalde o al dirigente máximo de una federación que no quería escuchar a ellos, pero realmente empecé, ya saturó la saturación de datos, ha sido después de la cuarta, quinta entrevista, sabían leer el panfletito del MAS, ¿no? Del proceso de cambio, de la constituyente, la refundación del Estado, ¿no? De la vida precolonial, que era toda armónica, todos nos amábamos, todos los pueblos indígenas. Entonces, ahí realmente algunos datos, por la carga ideológica, no me servía. Si fuera una tesis, entrar en la tesis como cuál es el discurso, ¿no? Político de ellos. Pero ahí realmente he tenido que filtrar esas declaraciones, y por eso hablaba un poco desde las declaraciones espontáneas, ¿no? Y las provocadas, ¿no? Entonces, ahí un poco, varias de las entrevistas al final no las utilicé, o sea, porque al triangular daba ese tipo de error, o sea, y la misma persona, una chicharrón, comiendo un chicharrón. Num domingo me decía cosa opuesta a lo que había dicho en la entrevista. Entonces, sí, la triangulación, principalmente de entrevistas grabadas, ¿no? Versus esas conversas más informales y observaciones, al triangular he dejado fuera muchos de los datos, ¿no? Me da un poquito de trabajo de ver por dónde iba, ¿no? Pero sí. Sí, las entrevistas a autoridades políticos, ya sea los cocaleros o otros, realmente ha sido muy pocos que han salido del script partidario, ¿no? Ya no Bien, sé si les gracias, he Alice. contestado. Sí, vamos con otra ronda. Está Isaac y creo que también quería preguntar a Stalin también, ¿no? Entonces, Isaac, por favor. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Alex, eh, por contarnos tu experiencia acerca de esto. Realmente, algo que, al menos en mi opinión, suele resultar complicado es cómo de todo lo que tú has ido conociendo en estos años, toda, digamos, la realidad que has visto, cómo tú lo abstraes para ponerlo en tema de conclusiones, cómo tú al final reportas todos estos resultados, porque al ser tan extenso es lo que yo considero la parte compleja.
tú dices la síntesis final. Sí. Ya. Bueno, mi tesis terminó teniendo 500 páginas, así que no creo que he logrado un buen trabajo ahí, pero les comento, mi tesis después he ganado un premio y ahí se ha vuelto libro, y ahí sí, para el libro la editora universitaria ha dicho, hermana, está loca, no vamos a hacer un libro de 500 páginas, o sea, y ahí he tenido que bajar a 320, ¿no? Pero lo que les voy a mostrar un poco lo que yo hice también, Isaac, que me ha ayudado, porque yo tenía ahí esas 4 preguntas centrales, y yo he ido teniendo conclusiones intermedias. Entonces, yo tengo 3 capítulos y ahí tengo las primeras conclusiones que contesto una pregunta, ¿no? Después tengo otro capítulo y contesto otra pregunta. Después tengo 3 otros capítulos y contesto otra pregunta. Entonces, cuando llego a la conclusión final, realmente cuando vuelvo a la teoría y hago una propuesta de cómo repensar, ¿no?, el tema de identidades colectivas en la modernidad, porque he ido avanzando por partes, digamos, de mis preguntas, ¿no? Con esas conclusiones. La conclusión es cortita. La conclusión ha sido corta, pero por eso, porque he utilizado ese recurso, ¿no? Bueno, por lo que vimos hasta ahora, ya tenemos condición de contestar nuestra primera pregunta, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a ordenar un poco, ¿no? Gracias, Ali. Sí, las tesis cualitativas suelen ser un poco largas, ¿no? Yo también tengo 300. Entonces, en las tesis doctorales son bastante extensas y terminan dando como resultado a veces varios artículos o el libro, ¿no? Entonces, es una de las cosas que suele pasar. En las de la maestría, creo que para no asustarles un poco podría ser más reducido. Habría que dimensionarlo un poco mejor. Sí. Stalin, por favor, ¿tenías alguna consulta? Creo No, que pero yo decía, Javier, no de que eso sea un objetivo a buscarlo, decía como una autocrítica de que no he logrado no, realmente sí. hacer ese ejercicio de síntesis, o sea, hay unos capítulos que después ni han entrado en el libro, ¿no? Porque también, y eso que también dejando claro, ¿no, Isaac, a todos, yo estaba escribiendo una tesis sobre Bolivia para Brasil, hice mi doctorado en Brasil, donde la gente no sabe la primera cosa sobre Bolivia. Entonces, realmente tuve que empezar ahí por Bolívar, o sea, no quién son los indígenas, varios capítulos para un público, si lo hubiera hecho en Bolivia, no existiría, digamos, ¿no? ¿Ya? ¿Stalin? Muchas gracias, Alice, por tus experiencias de buenas tardes con todos. Bueno, mi pregunta va enfocada más a la parte eh, personal, creía, ¿no? ¿Cuál era tu automotivación, diría, no dejar, ¿no?, la parte de la investigación? ¿Y qué hacías para no perder la coherencia también en el camino? Muchas gracias. Ya, no, gracias, Stalin. Bueno, ¿para qué mentir, no? O sea, es harto calor, hartos bichos, digamos que no ha sido así todo maravillas, le he pasado bien, la gente, la mayor parte muy buena onda, pero realmente es una zona, ¿no?, bien rural, en la Amazonia ya, tropical, y a veces uno se cansa. Y yo a cada rato salí una semanita, quedaba 3 meses, ya no aguantaba, ya quería matar a toda la gente, ya no quería observar nada. Entonces me iba a Cochabamba, porque además tenía esa suerte, cuando hice mi trabajo de campo no había cajeros ahí. Entonces tenía la excusa de, bueno, se acabó una plata, tengo que ir a la ciudad a sacar plata. Y ahí, no, o sea, pasaba 2, 3 días, asistía, aunque sea la peor película del Jack Chan, me iba al cine, no, o sea, pasaba un par de días durmiendo en una cama, pueblos. Hay también que reconocer, o incluso también se hace una etnografía, por ejemplo, que cada vez es más común, de organización, ¿no?, de partidos políticos o urbana. Llega un momento que es la saturación, no de los datos, todavía tienes que seguir, pero tú ya no aguantas tu objeto, ¿no? Entonces, un poco hay que tomar un distanciamiento ahí de un par de días, leer lo que has anotado, tus notas, no ver cómo te está yendo, pasar un poco a la parte de análisis, de sistematizar, antes de recolectar más datos, ¿no? Realmente el cualitativo, o sea, estar colectando datos
permanentemente. Primero que no te sirve porque tiene que ir analizando, entonces esos momentos que uno para hacer las primeras análisis, te sirve un poco de respiro, digamos, ¿no? Del tema. Y eso no solo porque era caliente, lleno de insectos, pero yo creo que cualquier inmersión, ¿no? En otro contexto que no es lo tuyo, teniendo que estar atento el tiempo entero con la atención, ¿no? ¿Qué pasa? No puedo dejar de observar nada, porque no es solo lo que hablan, son los gestos, son cómo se mueve. Eso te causa un cansancio. Otros trabajos que hice de etnografía en capitales, por ejemplo, en Mozambique, hice en Maputo, súper bien, no había ningún problema en términos de instalaciones, pero igual uno se va, y era con puros burócratas de la autoridad tributaria, pero igual, ¿no? Pasaba ahí una semana, dos, ya no quería hablar con más un burócrata, ¿no? Quería una pausa, y no es la culpa de la gente, ¿no? Sino que es de mí misma. Ellos muy buena onda, me dando su tiempo, me dando su conocimiento y su información, pero uno se satura un poco y deja de tener incluso la capacidad de observar, ¿no? Bien. ¿Quién más? ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? Creo que Edgar había levantado la mano. Sí, Edgar, por favor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Yo quería hacerle unas dos preguntas. En unos pocos talleres o ejercicios que hemos estado haciendo en clase, ha sido bien complicado el tema de formular la pregunta de investigación o hallar el objeto. ¿En qué momento o cómo usted pudo decir, exacto, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que voy a investigar? Imagino que tuvo que reformular muchas veces la pregunta de investigación, el objeto de investigación. Entiendo que mientras hacía este trabajo de etnográfico, quizás se reformuló muchas veces el tema de la pregunta y el objeto de observación. ¿En qué momento o cómo nos podría dar algún tip para decir, sí, ya la formulé, ya la tengo clara, voy a hacer esto? Y la otra pregunta es con este tema de las corrientes, de los marcos teóricos, de las constructivistas e interpretativas. ¿En algún momento hizo una mezcla de estas corrientes, por ejemplo, fenomenología con teoría crítica? Sí, esas serían mis cuestiones. Muchas gracias y realmente me sorprende lo que indica, ¿no? Que ha estado por África, en Bolivia y también considero que el tema del idioma, ¿no? El lenguaje tuvo que haber sido también un poco eh, una cierta dificultad, ¿no? Sobre todo para comprender o entender lo que realmente ellos quieren indicar o quieren decir. Muchas gracias. Sí, no, gracias, Edgar. Muy buenas preguntas. Mira, con relación a la pregunta de investigación, mi pregunta central no ha cambiado tanto, ¿no? Y eso se debe a la especificidad de mi tesis, que realmente tenía como objetivo último, final, una pretensión un poco teórica, ¿no? Entonces, lo que sí ha cambiado han sido las preguntas específicas que han ido adicionando, digamos, ¿no? Se me ha ido dando cuenta de que para contestar mi pregunta marco, había una serie de otras preguntas que tenía que hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo entienden ciudadanía? ¿Cómo entienden el Estado? ¿Qué entienden por soberanía? ¿No? O sea, por eso también he tenido que entrar bastante en teoría política, no bastaba solo el tema de subjetividad e identidad, ¿no? Sino que he tenido que ir ahí adicionando una serie de otros temas. Como mi objetivo era muy abierto también, o sea, hacer una contribución a la teoría de las identidades, yo no he llegado, no creo que, o sea, yo no tenía una hipótesis también, ¿no? Entonces, no he partido de una hipótesis. Entonces, eso me ha ayudado también en el sentido de que mis resultados, yo creo que ni soñaba que iba a llegar a esto, pero no hubo un problema porque yo no había planteado resultados. O sea, yo quería comprender el proceso de politización de la etnicidad en las sociedades contemporáneas, ¿no? Que hace que uno no tenga su etnicidad como, no sé, mi identidad cultural, social, pero que no es politizada, ¿no? Porque son temas, o sea, ahí trabajo mucho con esas teorías que hay una diferencia entre esa identidad pré-reflexiva, reflexiva que tenemos, a una identidad ya politizada. Entonces, ¿qué era ese proceso? Entonces, claro, con el trabajo de campo he tenido que ver que tengo que poner varios otros elementos, ¿no?
ha habido el tema de que ellos no se identificaban como indígenas, ha habido el tema de que, bueno, ellos ya no eran contra el Estado, se han vuelto Estado, entonces también he tenido que adicionar una pregunta, ¿no?, de cómo se diferencia cuando actúan como autoridad sindical y autoridad política, ¿no? ¿Cuáles son los cuadros políticos que se desarrollan cuando llegan al poder? Entonces he tenido que ir expandiendo, pero la pregunta inicial, como es una pregunta teórica y muy amplia, ya la tengo desde el principio, ¿no? La mantuvo en gran medida, ¿no? En términos de mezclar, sí, claro, yo parto, o sea, he partido de esa postura ahí de un paradigma interpretativo que es de una fenomenología, pero yo parto también ahí desde la perspectiva de una teoría crítica, de un paradigma sociocrítico, ¿no? Yo creo que la investigación sí o sí tiene que servir para poder mejorar las condiciones sociales y denunciar relaciones de dominación, ¿no? Y eso en todos los trabajos que hago, ¿no? Entonces hay un objetivo ahí de contribuir no solo a la teoría, ¿no?, pero para que esa teoría pueda contribuir realmente a procesos de cambio y ahí realmente en dirección a sociedades con mayor justicia social, ¿no? Los temas que yo trabajo más son los clivajes de género, que trabajo harto, y de etnicidad, ¿no? Pero todas las formas de exclusión y de opresión. Entonces sí hay un objetivo ahí, ¿no?, de que ese conocimiento contribuya al cambio social, ¿no? Y en cada etapa de la investigación tratar de identificar cuáles son las relaciones de poder. Por eso yo hablo mucho de Estado-sociedad, porque creo que ahí es una de las relaciones de poder que más nos toca a todas y todos, ¿no?, independiente de cuál Estado estamos. Por eso miro mucho, casi todas mis investigaciones son sobre Estado y sociedad, ¿no?, y tratando de ver en cada momento de esa relación cómo se dan las dinámicas de poder. Entonces, no tienes total razón de llegar, es ahí realmente una perspectiva mixta, ¿no?, que viene de esa visión fenomenológica, de la interpretación, de la vida cotidiana, de las recetas, las rutinas, pero también con un objetivo ahí que es más afín a las tradiciones críticas de investigación. ¿Ya? Sí. Bien, muchas gracias, Alice. ¿Alguien más, chicos, chicas? ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Creo que no hay nadie más. Yo quería mostrarles, no sé, seguramente ya han visto en clase, pero voy a mostrarles un ratito, a ver. Aquí estamos. Sí. ¿Lo ven? Un texto. Sí. Quería mostrar, porque, bueno, quizás muchos de ustedes no se van a animar, quizás por observación, pero reiterando, ¿no?, que no es originalmente uno piensa en etnografía y observación, piensa que es cosa de antropólogos metiéndose al monte, pero cada vez más no hay etnografías de élites, etnografías de instituciones del Estado, etnografías de organizaciones. Entonces es una metodología que creo que es útil para todo el tipo de tema, pero aquí quería mostrarle un poco cómo se ordena aquí lo de que les decía, eso ya son los mapas, de análisis de contenido, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, basada en las entrevistas, con charlas informales, y todo un tipo distintos de documentación, he ido creando aquí, ¿no? Entonces tengo aquí la data, cuál es el evento o el tema, y la descripción, ahí sí, esa descripción ya es una cita que después algunas he recuperado en el texto, otras no, eso está en el anexo, ¿no?, metodológico. Entonces, uno ya va haciendo eso, porque a la hora de escribir el documento ya te hace más fácil, ¿no? Y uno se va dando cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí hay una intervención externa, que es una operación, pero surge una vez, ¿no? Pero políticas estatales y ese plan trienal va a surgir varias veces. Entonces, ya tengo ahí partes del plan ordenada, ¿no? Fecha aquí la fuente, en la última columna, o aquí intervención externa, una cita ya ordenada, de cuál periódico, fecha, ¿no? Otra de protestos y manifestaciones. Entonces, he ido creando esas categorías, ¿no? Bloqueos de camino. Entonces, hay un capítulo de la tesis que es sobre el ciclo de protesta, ¿no? Y como todo eso, hice otro igualito para las entrevistas, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado teniendo todo eso ordenado, ¿no? Muchos de ustedes van a aprender ahí, creo que han visto, todavía van a ver, ¿no? Algunos utilizan softwares como Atlas T, etcétera, para hacer ese trabajo. Yo sigo haciendo manualmente, porque al final y al cabo tienen que hacer esa primera parte igual, ¿no? Entonces yo hago así, y en general utilizo mucho lo que es el Excel y filtro por el Excel.
Entonces, cuando voy a escribir sobre protestas, marchas, bloqueos de camino, filtro en esa columnita aquí, ¿no? Bloqueos de caminos, protestas y manifestaciones. Y ahí ya tengo todas las viñetas, ¿no? Citas, algunos son de autor, otros son de hemerografía, otros son legislaciones, ¿no? Às vezes documentos de Naciones Unidas he utilizado. Y yo creo que tener ese tipo de organización ayuda un montón a la hora de escribir y ver realmente de que uno, un poco también lo que preguntaba, ¿no, Edgar? O sea, ¿qué faltó? ¿Qué no he preguntado? Cuando uno hace eso, ¿no? Las transcripciones de la entrevista, de los documentos que ha revisado, se va dando cuenta cuáles son efectivamente los temas de tu tesis, ¿no? Entonces, aquí uno va construyendo esa base de datos, ¿no? Poco así es como yo he operado, ¿no? Y lo otro que le decía, no sé quién preguntaba, creo que ha sido Isaac, ¿no? Les muestro aquí rapidito. Entonces, por ejemplo, aquí yo hice el primer capítulo, totalmente toda mi teoría he jalado ahí, ¿no? Entonces, es una bomba teórica de 67 páginas, con un poco de la estructura de la tesis y metodología, pero toda la teoría está para después ya jalar puramente, ¿no? La parte empírica y hace histórica. Entonces, los primeros capítulos hice ahí con archivos, ¿no? O sea, 1800 hasta, ¿no? Lo más reciente. Entonces, aquí cuento toda la historia, ¿no? Y cuando llego acá al capítulo 3, ¿no? Ya tengo aquí primeras conclusiones. ¿Cuáles han sido los factores, actores y procesos de emergencia étnica en la Bolivia? Después aquí ya voy más, ¿no? Son temas que no había pensado, pero he tenido que entrar, porque ahí, ¿no? Cuando se constituye el plurimultiestatal, porque ha habido cambio de gobierno. Entonces, ahí, ciclo de protesto, todito, autorrepresentación política, que era una novedad, ¿no? Que he tenido que poner y que antes no estaba, y aquí otras conclusiones, ¿no? Nuevos cuadros sociopolíticos decorrentes de la emergencia étnica, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, si no hubieran sacado el presidente Messi, hecho elecciones, no hubiera existido, o sea, ¿no? Aquí no iba a estar solo hasta acá, eso no hubiera estado. Y después ya entro ahí más propiamente a lo que es mi etnografía, pero que también hay una parte histórica, otra vez aquí, ¿no? La idea de securitización de la coca, que son documentos de Naciones Unidas, de relaciones hemisféricas, ¿no? Documentos del Estado, y ahí aquí ya entro en el movimiento cocalero, ¿no? Entonces, como ya había hecho esas otras conclusiones, pueden ver que la conclusión final es aquí cortita, 12 páginas, ¿no? Y había hablado todo lo que tenía para hablar, entonces realmente es muy sintética, ¿no? O sea, y ahí, claro, los anexos, ¿no? Entonces, un poco ha sido, se ha tenido que adicionar varias cosas, ¿no? Que no tenía planteado, y ahí también no hice mis 4 años que tenía planificado, me tardé y me hice en 6, ¿no? Que es el máximo que tenía. Entonces, eso también ha sido muy eficiente en la planificación, pero por esos cambios también, ¿no? Que iban pasando y tenía que ir adicionando más camadas, digamos, ¿no? Chévere, creo que estamos, entonces no queremos abusar más de tu tiempo, Alice, más bien te agradecemos muchísimo por compartir esta experiencia, por responder a las preguntas de los estudiantes, seguramente ya se habrán inspirado para sus propios temas de investigación y lo que tratamos es justamente de llevarlos, ¿no? De demostrarles el potencial de lo cualitativo, los retos, pero también lo bonito de hacer la investigación cualitativa. Entonces, en ese sentido, te agradecemos muchísimo. Si les parece, chicos, voy a parar en este momento la grabación, que luego la vamos a compartir en la página web. Una última cosita, creo que es importante, ¿no? O sea, yo soy, claro, la defensora del cualitativo, ¿no? Pero también yo creo que es muy válido, ¿no? Y yo he triangulado principalmente dentro, al interior del cualitativo, aunque uso algunos datos estadísticos, ¿no? Pero para los que tengan ahí talento en los dos tipos de tradiciones, realmente son las investigaciones que yo vengo leyendo, ¿no? Y de alumnos míos que adoptan, realmente técnica mixta, si logran ahí realmente hacer un trabajo de investigación que utilice tanto datos cualitativos cuanto cuantitativos, ¿no? Aunque sea, por ejemplo, predominantemente cuantitativo, pero hacen un par de entrevistas para validar o dar más profundidad, más detalle a los datos cuanti, ¿no? Una encuesta de hogares, por ejemplo, no te da muchos detalles, se pueden hacer un par de entrevistas a un determinado grupo, y, o sea, yo a mí me parece así realmente, claro, mis alumnos son más quali, pero cada vez más hacemos encuestas también para tener ideas de una tendencia no general y después entrar
¿no? Incluso pensar las preguntas de las entrevistas en profundidad, haciendo una preencuesta, ahora que hay ese SurveyMonkey, que es súper fácil, ¿no? De aplicar. Entonces, yo creo que hay riqueza ahí y que no hay que no hay que tener miedo de probar ahí diferentes misturas, diferentes sabores y sazones mezclados y ver qué sale, ¿no? Siempre que mantenga uno la coherencia entre lo que están proponiendo hacer, ¿no? Y realmente el camino de investigación y las técnicas, ¿ya? Buenísimo, creo que sí. Ahora Es sí, excelente, ahora sí. un excelente consejo. Muchas gracias, Alice.